El mundo está lleno de lugares que despiertan fascinación y miedo al mismo tiempo, desde bosques envueltos en leyendas oscuras hasta castillos donde el pasado parece cobrar vida, desde acantilados vertiginosos hasta cavernas subterráneas donde la oscuridad es absoluta. Esas atracciones desafían nuestros sentidos y nuestro valor. Algunas nos impresionan por su belleza extrema, otras por el peligro inminente, y todas cargan historias que erizan la piel hasta de los más valientes. Eso es exactamente lo que veremos aquí hoy. La Isla de las Muñecas es uno de los lugares más enigmáticos y macabros de México, ubicada en los canales de Xochimilco, al sur de Ciudad de México, conocida por estar cubierta de muñecas colgadas en árboles, cabañas y estructuras. La isla atrae visitantes por su atmósfera inquietante y por la historia misteriosa que la rodea. La leyenda de la isla está ligada a don Julián Santana Barrera, que era el único habitante del lugar. Según relatos, en la década de 1950, don Julián decidió vivir aislado en la isla. Habría encontrado el cuerpo de una joven que supuestamente se ahogó en los canales cercanos. Poco después, comenzó a encontrar una muñeca flotando en el agua, que creyó pertenecer a la niña fallecida. Para calmar el espíritu de la joven, don Julián colgó la muñeca en un árbol. Empezó entonces a recolectar más muñecas, decorando toda la isla, pues creía que eso alejaría a los espíritus malignos. La obsesión de don Julián con las muñecas aumentó a lo largo de los años. Tomaba muñecas de basureros, las cambiaba por alimentos y colgaba incluso partes de muñecas rotas. En 2001, don Julián fue encontrado muerto en el mismo canal, donde decía haber hallado el cuerpo de la niña. La coincidencia alimentó aún más las historias sobrenaturales sobre la isla. Muchas de las muñecas están en estado de deterioro, con ojos faltantes, cabezas rotas y partes mutiladas, lo que aumenta la sensación macabra. Los visitantes frecuentemente relatan la sensación de ser observados, y hay historias de muñecas que mueven los ojos, los brazos o emiten susurros. La Isla de las Muñecas es una atracción turística popular, accesible solo por embarcaciones que recorren los canales de Xochimilco. A pesar de su fama, muchas personas aún consideran la isla un lugar de respeto y misterio, más que solo una curiosidad. El volcán Nyiragongo, ubicado en la República Democrática del Congo, cerca de la frontera con Ruanda, es considerado uno de los más activos y peligrosos del continente africano. Situado dentro del Parque Nacional Virunga, se eleva a cerca de 3.470 metros de altitud y alberga en su cráter un enorme lago de lava, señalado por muchos especialistas como el mayor y más persistente del mundo. La característica más aterradora del Nyiragongo es la excepcional fluidez de su lava, que puede descender por las laderas a una velocidad inusual, alcanzando zonas pobladas en cuestión de minutos. Esto se vuelve aún más preocupante debido a la proximidad con la ciudad de Goma, habitada por cientos de miles de personas, que ya fue severamente afectada en erupciones pasadas, como la de 2002, cuando los flujos de lava destruyeron barrios enteros, mataron a cientos de personas y dejaron a miles sin hogar. Además de la amenaza directa de la lava, la región también convive con el peligro invisible de los gases tóxicos liberados por el volcán, como el dióxido de carbono, que se acumula en depresiones del terreno y puede causar asfixia. A pesar del riesgo evidente, el Nyiragongo se convirtió en una atracción turística buscada por aventureros de todo el mundo, fascinados por la visión impresionante del lago de lava en movimiento constante. Sin embargo, visitar a ese gigante de la naturaleza significa estar ante uno de los escenarios más extremos e inestables del planeta, donde la belleza se mezcla con una amenaza real y permanente. La King Dakar, montaña rusa del parque Six Flags Great Adventure, en Nueva Jersey, en los Estados Unidos de América, era de hecho considerada una de las atracciones más extremas del mundo, y por eso también vista como peligrosa por mucha gente. Fue inaugurada en 2005 y mantenía récords impresionantes: altura de cerca de 139 metros, velocidad máxima de 206 km por hora, con subida vertical de 90 grados, top hat, seguida de caída acentuada y otros elementos de alto impacto. Además, la naturaleza extrema de la aceleración y de la altura ya implicaba fuerzas G elevadas, posibilidad de vértigo, miedo, incomodidad física, y exigía rigurosos procedimientos de seguridad, mantenimiento constante y paradas en días de mal tiempo, entre otros cuidados.
En 2005 hubo la falla de un tornillo en el tren de lanzamiento, que causó fricción con el cable de propulsión, impactos mecánicos y chispas. Aunque nadie resultó herido de gravedad en ese caso, el incidente ya evidenciaba los riesgos involucrados. Una piscina de acrílico transparente fue instalada entre dos bloques de un conjunto de edificios de lujo en el suroeste de Londres, en Inglaterra. El modelo inédito fue llamado Sky Pool, o, traduciendo, piscina del cielo. La instalación está en el 10º piso de los dos bloques, a 35 metros de altura, y los residentes pueden pasar de un edificio al otro nadando. Los laterales de acrílico tienen 20 centímetros de espesor, y toda la estructura de la piscina pesa el equivalente a 50 toneladas. Además de albergar 148.000 litros de agua. Los residentes que tengan un poco de miedo a las alturas pueden permanecer en el agua en cualquiera de los extremos de la estructura, donde está anclada en las azoteas y se asemeja más a dos piscinas exteriores comunes. La fabricación se realizó en el estado de Colorado, en los Estados Unidos de América. El llamado Dean's Blue Hole se encuentra en Long Island, en las Bahamas, y se trata de una dolina marina, o abismo marino, con cerca de 202 metros de profundidad, lo que lo convierte en uno de los más profundos del mundo. La boca visible a nivel del agua tiene cerca de 25 a 35 metros de diámetro, pero justo debajo, la cavidad se abre bastante, formando un enorme abismo acuático rodeado por playas de arena blanca y paredones rocosos que crean una especie de anfiteatro natural. Esa combinación de belleza con riesgo atrae a muchos buceadores libres dispuestos a aventuras. Hay incluso una competencia anual, la Vertical Blue, que reúne a atletas de todo el mundo. Pero el abismo también acumula episodios trágicos. En 2013, por ejemplo, el buceador Nicholas Mevoli murió tras intentar una inmersión libre de cerca de 72 metros sin equipo extra, quedándose sin aire al emerger. El peligro del lugar no proviene solo de la profundidad, sino también de factores como desorientación por la oscuridad a medida que se desciende, variación de presión, riesgo de síncope o pánico, corrientes que pueden sorprender, falta de estructuras de seguridad en algunos tramos y ausencia de salvavidas en ciertas zonas. Todo eso hace que, a pesar de ser deslumbrante, el abismo de Dean's Blue Hole no sea solo un lugar de contemplación pacífica. Para muchos, representa una invitación al peligro silencioso. El osario de Sedlec, también conocido como la Iglesia de Huesos, en la República Checa, es en efecto un lugar aterradoramente bello y sagrado, cargado de simbolismo, historia y arte macabro. El osario de Sedlec queda, como su nombre lo indica, en Sedlec, un suburbio de la ciudad de Kutná Hora, en la República Checa. Está situado debajo de la iglesia del cementerio de Todos los Santos, parte del antiguo monasterio de la ciudad. Aunque por fuera parece una capilla antigua común, su interior revela algo extraordinario. Se estima que hay entre 40.000 y 70.000 esqueletos humanos, muchos dispuestos artísticamente para formar piezas decorativas y parte del mobiliario de la capilla. Todo empezó en el siglo XIII, cuando el abad de Sedlec trajo desde Jerusalén un poco de tierra del Gólgota, que esparció sobre el cementerio local, volviendo el lugar un sitio de entierro deseado. Con el tiempo, especialmente durante la peste negra y conflictos como las guerras husitas en los siglos XIV y XV, miles de cuerpos fueron enterrados allí. A medida que las tumbas se acumulaban y el espacio en el cementerio se agotaba, se exhumaron huesos para dar lugar a nuevas sepulturas. En el año 1870, el carpintero y artista František Rindt fue contratado por la familia Schwarzenberg para organizar artísticamente los huesos acumulados en la capilla. Creó una lámpara que contiene por lo menos uno de cada hueso del cuerpo humano, además de guirnaldas de cráneos, esqueletos reorganizados en pirámides, altares, cruces, cálices y hasta un blasón de la familia Schwarzenberg, hecho íntegramente de huesos. Su firma en huesos aparece cerca de la entrada de la capilla. Aunque el ambiente es macabro, muchos visitantes relatan que transmite una atmósfera de contemplación, silencio y reverencia. El lugar también es una atracción turística muy popular, recibiendo a cientos de miles de visitantes por año, que vienen tanto por la belleza siniestra como por la importancia histórica y religiosa. El Leap Castle
en el condado de Offaly, en Irlanda. Es realmente muy famoso como uno de los castillos más embrujados del mundo. Su historia sombría, hechos violentos y relatos de entidades sobrenaturales lo convierten en una atracción turística aterradora y llena de misterio. El lugar se alza sobre tierras que se dice fueron sagradas para druidas, incluso antes de que existieran fortalezas allí. Sus bases se remontan a dinastías antiguas, pero fue la familia O'Carroll la que transformó el castillo en una fortaleza temida, marcada por traiciones de sangre, muertes violentas entre hermanos y rivalidades crueles. En 1532, en plena misa en la capilla, uno de los hermanos, sacerdote, fue apuñalado por la espalda por otro, cayendo muerto sobre el altar. Ese hecho pavoroso pasó a atormentar el lugar, y muchos visitantes relatan haber visto su sombra o sentido su presencia cerca del altar. Durante reformas en el siglo XX, se descubrió, detrás de la pared de la capilla, una mazmorra escondida con trampas en el piso, inaccesible excepto por una escotilla en el techo. Al fondo de esa celda se encontraron huesos humanos, empalados en estacas de madera. Eran tantos huesos que se retiraron en decenas de carretas. Esos hallazgos macabros amplificaron la reputación de Leap como un lugar de horror y sufrimiento. Además de esas historias más antiguas, varias entidades sobrenaturales se asocian al castillo, como The Elemental, un espíritu maligno descrito como una criatura de tamaño relativamente pequeño, con apariencia de piel en descomposición y olor a azufre o a putrefacción, a veces percibido por personas en visitas o por grupos de investigación paranormal. También se habla de la Red Lady, una mujer vestida de rojo con un puñal que vaga por los pasillos, volviendo el ambiente local un verdadero mar de terror. El Parque Nacional de Zhangjiajie, en la provincia de Hunan, en China, es un lugar de belleza espectacular. Montañas de arenisca que se elevan como islas flotantes, paredes rocosas cubiertas de bosque, neblinas místicas, valles profundos y puentes transparentes entre precipicios. Sin embargo, esa belleza viene acompañada de peligros reales que hacen de Zhangjiajie una de las atracciones más fascinantes y aterradoras al mismo tiempo. El famoso puente de vidrio del parque, por ejemplo, mide cerca de 430 metros de longitud por 6 metros de ancho y está suspendido a aproximadamente 300 metros sobre el suelo. Caminar por él exige enfrentar el miedo a las alturas, vértigos, viento fuerte, niebla y en días malos, visibilidad prácticamente nula, lo que puede volver inseguro cualquier paso. Además, existen pasarelas de vidrio y skywalks, como la Coiling Dragon Cliff Walkway en la montaña Tianmen, que están instalados en los laterales de acantilados. En esas estructuras, cualquier falla de mantenimiento, cualquier panel suelto o superficie mojada se convierte en un serio riesgo de resbalón. O peor, otro peligro es el clima. Lluvia fuerte, niebla densa, senderos resbaladizos, piedras cubiertas de musgo. En la cima de las montañas, las temperaturas bajan bastante y el tiempo cambia rápido, tomando por sorpresa a los viajeros. También hay riesgo de aglomeraciones, especialmente en atracciones populares, lo que aumenta la posibilidad de tropiezos, caídas, estrés y accidentes menores. El tráfico de personas en miradores o pasarelas estrechas puede volverse caótico. Zhangjiajie es de hecho un lugar que mezcla lo deslumbrante y lo peligroso. Espectacular de ver, pero que exige respeto, preparación, atención a las alertas meteorológicas, buen equipamiento y evitar horarios de mayor afluencia siempre que sea posible. La mina de sal de Wieliczka, en Polonia, es realmente una atracción fascinante, llena de belleza subterránea, historia y arte, pero también comporta peligros reales y una atmósfera que muchos consideran un poco inquietante. La mina de sal de Wieliczka queda en las afueras de Cracovia y es una de las minas de sal más antiguas del mundo. Su explotación se remonta al siglo XIII y funcionó de manera continua hasta 1996 como mina productiva. Hoy es Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, usada como museo, centro de turismo, espacio de terapias respiratorias con aire salino, además de albergar esculturas en las cámaras subterráneas, capillas y galerías ricamente ornamentadas enteramente en sal. Sin embargo, descender a sus profundos túneles significa sumergirse en un mundo oscuro y silencioso, donde el espacio se estrecha, la humedad es constante, el aire puede parecer pesado y el ambiente es frío y húmedo. Eso puede generar incomodidad física
física y vértigos, además de claustrofobia para quien tiene esa sensibilidad. Hay muchos peldaños de madera y túneles que suben y bajan varias centenas de metros, lo que cansa y exige cuidado redoblado al caminar, porque los pisos pueden estar resbaladizos o irregulares. Otros riesgos incluyen infiltraciones permanentes de agua en las galerías, que pueden causar inundaciones o colapsos parciales si no se mantienen bien. La estructura geológica expuesta a fallas puede volver ciertas áreas inestables o susceptibles a deslizamientos internos de sal o de techos, aunque las partes turísticas están reforzadas. Aún así, hay zonas más antiguas que requieren monitoreo constante y mantenimiento. A pesar de eso, el lugar está bien organizado para visitantes. Hay rutas turísticas oficiales, guías, reglamentos de seguridad y partes cerradas para preservación o por riesgo. Pripyat, en Ucrania, es una ciudad fantasma que se convirtió en un destino turístico fascinante y aterrador, especialmente después del desastre nuclear de Chernóbil en 1986. Originalmente construida para alojar a los trabajadores de la central nuclear, Pripyat fue evacuada apresuradamente tras el accidente, dejando atrás una ciudad intacta, pero desolada. Hoy, la ciudad atrae a turistas en busca de una experiencia única, explorando lugares como el parque de diversiones, con su noria inconclusa, escuelas abandonadas y bloques de apartamentos vacíos. Sin embargo, esa visita no está exenta de riesgos. La radiación residual en el área sigue siendo una preocupación, aunque los niveles hayan disminuido a lo largo de los años. Es fundamental seguir las orientaciones de los guías locales y evitar tocar objetos o estructuras, ya que la radiación puede estar concentrada en ciertos materiales y áreas. Además de los riesgos radiológicos, la infraestructura deteriorada representa un peligro adicional. Edificios en ruinas, pisos inestables y la presencia de animales salvajes pueden volver peligrosa la exploración para visitantes desprevenidos. A pesar de esos peligros, Pripyat ofrece una visión única de un capítulo sombrío de la historia moderna, combinando elementos de turismo histórico, aventura y reflexión sobre las consecuencias de los desastres nucleares. Para quienes estén dispuestos a enfrentar los riesgos, la ciudad permanece como un testimonio silencioso de un pasado que no debe olvidarse. En Queenstown, en Nueva Zelanda, existe una atracción radical llamada La Silla, que ofrece la experiencia única de saltar desde una silla de jardín colocada de espaldas a un precipicio. Durante el salto, te acomodan en una silla de jardín y te posicionan al borde de un acantilado, con vista al desfiladero de Shotover. A partir de allí, tienes la opción de lanzarte tú mismo o ser liberado por un instructor, creando una sensación intensa de caída libre antes de ser balanceado por una cuerda de 60 metros. Videos que muestran esos saltos se vuelven virales en internet y muchos relatan miedo y agonía solo con mirar. La experiencia se describe como una mezcla de miedo y diversión, proporcionando una perspectiva única del cañón y del río de abajo. No olvides suscribirte para ver más videos como este.